Como hemos dado cuenta, durante el día, la abogada Juliana Loza ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional para archivar el proceso y el juicio por el caso Cócteles. ¿Es esto realmente posible? ¿Viable? Vamos a hablarlo con el abogado penalista Andy Carrión, que está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Explicaba por arriba, ¿no?, el caso del doctor Salas. Y claro, ahí recordamos varias etapas y filtros que se han cumplido para llegar hasta donde se ha llegado, es decir, el juicio propiamente dicho. La investigación previa, la investigación preliminar, la investigación preparatoria, todo eso tiene filtros y además el control de acusación fue pues colar y colar y colar, volver, ida y vuelta, corre, ve y dile, el expediente fue, voló y regresó. Y finalmente ya está en el juicio. Pero ahora la abogada Loza dice, demanda ante el TC que el juicio simplemente se archive. ¿Es esto posible? Desde mi perspectiva, Jaime, esto no es posible y tú lo has dicho bien, al menos en las etapas en las que ha incurrido este caso. Ha pasado por una investigación preliminar, una investigación preparatoria en la que ya el juez se activa para realizar determinados controles propuestos por la Fiscalía o en rigor por la defensa. Luego pasa a una etapa intermedia en la que ya el fiscal ha formulado su acusación y finalmente nos encontramos en el juicio. En todas estas etapas hay una participación por parte del juez de control. Si bien es cierto, es más determinante en la del control de acusación, ello no significa de que haya habido siempre un control judicial. Podemos estar de acuerdo también, Jaime, en que ha habido pues un deficiente control por parte del juez de investigación preparatoria al devolver 22 veces la acusación para que el fiscal pueda corregir una acusación deficiente. Pero estas deficiencias se pueden también corregir en el transcurso del juicio. Es más, muchos de los abogados, Jaime, que han participado en la alegación inicial del juicio, han ya puntualizado cuáles son las deficiencias de la acusación y que eso, en rigor, no va a poder sustentar una sentencia condenatoria. Es decir, están litigando el caso ya dentro del juicio. Pero cuando una defensa plantea recurrir al TC, es que hay algo que temen o simplemente es no exponerse en un juicio dada la categoría de figura política que tiene Keiko Fujimori. Primero debemos de señalar de que aquí todavía no hay una decisión firme por parte de la justicia respecto a este caso. En segundo lugar, que este recurso constitucional de habeas corpus que ha presentado la defensa de Keiko Fujimori, lo que busca es cuestionar precisamente este deficiente control de la acusación, porque lo que se señala a través de un recurso constitucional es de que en principio se les estaría aplicando una norma que no estaba vigente al momento de sucedidos los hechos. ¿Eso es cierto? Desde mi perspectiva no, porque ya esto también ha sido abordado por la Corte Suprema de la República en el caso de Ollantumala. Ollantumala, el partido de Ollantumala y también otros más, presentaron un recurso así denominado excepción de improcedencia de acción, en la que cuestionaron a través de este recurso que los hechos investigados no se subsumían dentro del tipo penal de lavado de activos. Esto pasó por las diversas etapas hasta que llegó finalmente a la Corte Suprema, Jaime. Claro. Y la Corte Suprema, a través de un recurso de casación, señaló de que sí habían suficientes elementos que hacían la operación jurídica de que estos hechos se subsuman dentro del delito de lavado de activos, pero que en rigor, al tratarse ya de un tema probatorio, tiene que ser dilucidado en el propio juicio. Entonces, Jaime, ya hay un precedente de la propia judicatura, nada menos que el Tribunal Supremo peruano, que ha señalado que sí, en efecto, podrían estos hechos subsumirse dentro del delito de lavado de activos. Pero lo que se cuestiona, y esto es lo vital dentro de este recurso constitucional, es de que en rigor configuraría más bien el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Que este delito entró en vigencia recién el año 2019, mucho después de sucedidos los hechos. Así es. Yo estaría de acuerdo con el recurso, Jaime,
si es que se les imputaría en rigor el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, porque es evidente que aquí se encuentran en investigación hechos que se reconducen al año 2011 y 2016. Exactamente. Tendría absoluta razón. Sí. Pero lo que han hecho los fiscales, es decir, bueno, todavía nosotros no tenemos el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos y tenemos evidencias, indicios que apuntarían, cuando abrieron la investigación a nivel de sospecha inicial simple, que se configuraría el delito de lavado de activos. Y ahora ya nos encontramos en una etapa tan avanzada como es la del juicio oral. Ahora, a la tarde el abogado César Nakazaki señalaba que, digamos, trató de decir que este caso, es decir, esta figura de recurrir al Tribunal Constitucional, tendría precedentes. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Las donaciones electorales o aportes de campaña no pueden constituir delito de lavado de activos por una serie de razones jurídicas. Entonces, cualquiera que se sienta vulnerado en un derecho fundamental como el de la legalidad penal puede activar el habeas corpus para llegar incluso al Tribunal Constitucional y que éste dé su palabra respecto a si se viola el derecho a la legalidad penal o no. El habeas corpus, mientras que se tramita, no paraliza la continuación del proceso penal. Este control debió realizarse en la etapa intermedia, porque a juicio oral solo deben llegar casos jurídicamente claros, definidos. Es el único caso que yo conozco en la historia de este Código Procesal Penal que 22 veces el fiscal haya tenido que corregir la acusación y, lo que es peor, que el juez le haya aceptado que la corrija 22 veces. Esto último, usted justamente lo acaba de decir, pero notaba algunas dudas en parte de la declaración de Nakazaki. Sí, muchas dudas, diría yo, Jaime, porque en rigor lo que está señalando el doctor Nakazaki es de que más bien no habría habido un adecuado control de la legalidad en la acusación que se presentó en su oportunidad ante el juez Víctor Zúñiga. ¿Cómo la ve usted? Y yo ya había dicho de que estoy en desacuerdo con las 22 devoluciones. Sí. En realidad, si no hay que ponderar la actuación del juez, pues desde mi perspectiva estaría jalado, ¿no? Porque 2 veces no le puedes permitir pues que corrija el fiscal. Pero esto se puede dilucidar y corregir dentro del juicio, Jaime. Si bien es cierto, la legalidad implica de que este caso pudo haber sido archivado, como dice el doctor Nakazaki, dentro del control de acusación, pero simplemente no se hizo. Es una valoración que ya ha realizado el juez. Pero el Tribunal Constitucional, y ahí viene lo más importante, no puede decidir sobre una causa en rigor penal. Lo que el Tribunal Constitucional tiene que señalar es si se ha vulnerado algún derecho fundamental, pero no puede inmiscuirse en una valoración estrictamente penal, Jaime. Y más aún, yo creo que ese es el antecedente más importante. Si hablamos del Tribunal Constitucional, quizás uno de los casos paradigmáticos donde sí ha incursionado en decidir sobre el fondo sería el caso de Bedoya de Vivanco. Pero desde ahí, Jaime, no ha habido ningún otro precedente, porque casi religiosamente lo que ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia es de que ellos no pueden abocarse a una causa penal. No es una instancia más en la que se dilucide la causa penal. Este es un caso penal. Y este es un caso penal. Es más, los jueces que ahora están llevando adelante el juicio contra Keiko Fujimori y otros, Jaime, pueden al final del juicio decir, bueno, aquí no ha habido una adecuada imputación, no ha habido una precisión indicada respecto al delito previo y por tanto absolvemos de los cargos y con eso también corregirían finalmente lo que el juez en su oportunidad no hizo. Todos estamos de acuerdo, Jaime, al menos desde mi perspectiva, de que ha habido un deficiente control de acusación. Pero eso por sí mismo no lleva al archivo del caso. Y eso porque estamos en juicio. Y estamos en el juicio y eso tiene que dilucidarse más bien en el juicio. De hecho, Jaime, cuando se dieron las alegaciones iniciales como cuestiones previas en el propio juicio, algunos habían alegado de que este deficiente control por parte del juez y no haber precisado adecuadamente la imputación tenía que más bien ser reevaluado por parte de los jueces. Ellos dijeron, no, aquí nosotros vamos a seguir adelante con el juicio y eso se decidirá en su oportunidad. Y hay otro tema que también podría clarificar ello. Cuando se postuló, por ejemplo, el Congreso de la República reformó esta norma de que los partidos políticos no pueden por sí mismos ya ser responsables penalmente. Al día siguiente de promulgada la norma, el partido político de Ollantumala presentó ante los jueces el pedido de que lo excluyan ya de la investigación, del proceso, del juicio.
Y los jueces, desde mi perspectiva, decidieron correctamente que, a pesar de que ya la norma estaba vigente, se decidiera al final del juicio. Y yo creo que también es otra forma en la que los jueces pueden finalmente advertir estas deficiencias de la acusación. Un testimonio que seguramente va a traer cola y esperemos que aporte al caso es el de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, quien ha confirmado hoy que sí, en efecto, asistirá a la audiencia. Claro, ¿usted va a acudir como testigo entonces de Fuerza Popular al caso Cócteles? Bueno, si yo soy citado, tengo que acudir, digamos, es una obligación, además es parte de la colaboración que yo tengo que cumplir con la justicia. Yo estoy colaborando en el esclarecimiento de todos los hechos, sin distinción alguna. Yo quiero recalcar acá que no soy ningún operador político. Si el Poder Judicial tiene a bien citarme, yo acudiré cuantas veces el Poder Judicial o el Ministerio Público me citen para las diligencias que ellos consideren pertinentes. Él no ha dicho que el caso haya sido armado, él está declarando, como ya lo vengo repitiendo, desde el momento de la incorporación de José Domingo Pérez para que asuma el caso Cócteles. Los inicios, que es lo que señala el doctor Salas Beteta, entendemos de que no hay información en ese extremo. Que no se entienda que no cuenta con información del caso Cócteles, sino que no cuenta con información que propone el doctor Salas, sino una información distinta. Eso es interesante, le decía, porque el abogado Salas plantea la presencia de Villanueva, que está con su abogado Capuñay, porque Villanueva probaría que el caso, cuando se gesta, estaba sobredimensionado y estaba armado, pero él dice que va a llevar otra cosa. Bueno, y también hay que resaltar el hecho de que en una primera oportunidad el fiscal José Domingo Pérez públicamente señaló de que iba a proponer a Jaime Villanueva como testigo en el caso Cócteles. Sí. Luego como que haya empezado a recular un poco. Pero ahora con esta declaración que tú estás presentando, Jaime, me parece interesante lo que se dice más bien entre líneas. Ajá. Porque acaba de decir el abogado de que sí tiene información sobre el caso Cócteles. Sí, pues. Bueno, ¿qué información será? No necesariamente con la que han propuesto su testimonio por parte de la defensa de Fuerza Popular, pero de seguro que va a dar mucho de hablar si es que ahora mismo está señalando de que tiene información sobre el caso. El abogado penalista Andy Carrión con nosotros. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerlo por aquí. Vamos a la pausa y regresamos con lo anunciado. Este proceso sancionador, para decirlo exactamente, en manos de Indecopi, contra 15 laboratorios y 5 altos ejecutivos farmacéuticos en un asunto que compromete con la salud pública, el llamado caso del cártel de las medicinas. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos.